del trabajo de todo el psicoanálisis. Decía que hasta aquí el factor Munchausen. Hay las últimas investigaciones sobre disociación, que a mí me parece que es uno de los mecanismos de defensa que más se está procurando hoy día, que tenemos que rescatar, más que la represión. Que la represión era el mecanismo de la Viena finisecular y que hoy tendemos hacia esto. De ahí toda la afluencia de trastornos borderline, de trastornos disociativos, ¿verdad? Porque es un mecanismo que es muy útil para el modelo de sujeto que propone nuestra sociedad contemporánea, la disociación. Hay un acuerdo enorme, universal, diría yo, en toda la literatura, de que la disociación produce los efectos que acabo yo de deciros. Una desconexión de parte del yo. Lo que antes ha dicho Manuel, una cosa muy interesante sobre el limbo. Hay un autor, Sullivan, que dice que entiende la disociación, y es muy interesante, como lo no formulado. Dice, se disociaría la experiencia no formulada. Quedaría como disociada. Fíjate, la escritura haría como un puente e integraría lo disociado como experiencia formulada, porque formula la experiencia. Y entonces, aquello que fue disociado, que quedó en el limbo de la experiencia, que esto es interesantísimo, si queremos pensar en la teoría de la recepción, ¿por qué nos es tan grato la experiencia estética? Porque el receptor lo que percibe es el limbo de la experiencia, no formulada, de sus propias emociones, vamos a poner. Y el escritor le pone delante las palabras que dan cuerpo a esa experiencia y la formula. Y el encuentro entre una experiencia que está queriendo ser formulada, que es lo sabido no pensado, en términos de Bolas, por ejemplo, esa experiencia que tiene el lector, no formulada, con el texto literario formulado, la fórmula simbólica del texto literario, producen una eureka, producen un encuentro catártico, un encuentro, ¿verdad?, que es un insight, que anda, esto es lo que yo quería saber, esto es lo que yo hubiera podido decir de mí y esta persona lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, pensemos la disociación también como lo que tú decías, como esa parte de lo sabido no pensado, de lo no formulado, que forma parte de nuestra experiencia cotidiana y que la mayor parte de nosotros, por eso digo que es funcional, a veces no tenemos que detenernos en toda nuestra experiencia cotidiana y queda disociada, queda al margen de la conciencia, queda no representada. No tenemos por qué, porque no nos hace falta. Hay millones de acciones que son reiterativas y repetitivas y emociones que no nos detenemos en ellas. Pero hay personas que se detienen en ellas y que las pueden formular y que entonces dan nombre y apoyan nuestra percepción de esa realidad. Bueno, cuando terminé el factor Munchausen, yo me di cuenta de una cuestión que le llamé por eso, por lo del varón de Munchausen, que me pareció muy explicativa. Me di cuenta de una... Voy a detener un poco más primero en la disociación, porque es central en la exposición que quiero traeros. Hay un autor que no había leído antes porque no estaba publicado, que se llama James Rhodes, que es un pianista, que ha escrito este libro, que se llama Instrumental. Instrumental no es un libro, no es buena literatura, no es buena literatura, es una crónica, es una biografía, una autobiografía bastante escrita con mucha ligereza, muy amena, muy interesante, pero no tiene valor literario, por diferenciar. Y este hombre lo que es un pianista, ahora mismo es un famoso pianista, que está lleno en YouTube de sus interpretaciones, y que fue violado y abusado a los 6 años por su profesor de gimnasia, ¿no? Y entonces escribió este libro donde dice: me violaron a los 6 años, me internaron en un psiquiátrico, fui drogadicto y alcohólico, me intenté suicidar 5 veces, perdí la custodia de mi hijo, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de música porque Bach me salvó la vida y yo amo la vida. Es un canto a cómo la música le salvó.
y cómo la experiencia, la creación, la creatividad le salvó. Y me llama mucho la atención, y quiero traerlo, que ojalá hubiera estado esto, Manolo estaría hoy dentro del libro, pero se escribió después, de cómo él describe primero dos enormes puntales de mi teoría sobre los procesos creativos. Por una parte el reconocimiento y por otra parte la disociación. Es decir, yo decía, ¿qué beneficios tiene crear? Que recupera reconocimiento, pero no solamente, no pensemos simplistamente que el reconocimiento que la salida creativa recupera es el reconocimiento público solo. No solo público, es también el reconocimiento interno, en la división, en la escisión interna de ese niño, el reconocimiento del niño omnipotente hace del niño vulnerable, del niño herido. Es ese reconocimiento el que también va a dotar de poder para poder crear. Y luego, si viene el reconocimiento. Por eso la escritura y las actividades creativas son paliativas en sí mismas. Suceda lo que suceda después, porque no todo el mundo que escribe obra que merezca la pena hacerla pública, ni que pinta, ni mucho menos. Y sin embargo, la propia actividad genera un movimiento reparador, un movimiento de autorreparación. Es que me encanta porque dice, es el reconocimiento. Dice, dice que va a usar su talento y sus antecedentes para promocionar discos y demás. Dice, pero también voy a utilizar todo esto, es su vida, es este libro, en realidad, para que se produzca un cambio en mi vida. Dice, para convertirme en alguien visible, en el centro de todas las miradas. Es precioso, porque si yo estoy diciendo que lo que sucede en el trauma es que la madre retira la mirada del niño, la mirada que es una forma, digamos, metafórica de hablar, como la investidura. Él dice, yo quiero estar en el centro de todas las miradas. Mi cabeza me dice que lo necesito. Él no tiene conceptos, pero es que esto es lo rico de la creatividad, que sin conceptos te están dando los fenómenos, pero de una manera exquisita. Dice, para convertirme en alguien visible, en el centro de todas las miradas. Mi cabeza me dice que lo necesito, que lo anhelo, porque en cierto sentido creo que existe la pequeña posibilidad de que el éxito comercial, unido a la atención recibida, acabe arreglando lo que falla en mí. Yo con esto ya no tenía más que escribir. La atención recibida, la mirada, el reconocimiento, el éxito añadido como forma de reconocimiento, tengo la intuición de que eso va a llenar algo que falla en mí. ¿No os parece que es genial, verdad? Está muy bien expresado. Y él dice, además es muy gracioso porque usa un lenguaje, dice llevamos esto sobre la disociación, que yo creo que es analizado, porque la palabra disociación que la use me parece raro. Dice, llevamos en la mente un mecanismo incorporado que nos ayuda en estos temas, la disociación, el más grave y duradero de todos los síntomas del abuso sexual. La verdad es que funciona súper bien. Dice, todo empezó en el gimnasio, hace tantísimos años. Entonces, él dice que la disociación le ayudó a sobrevivir, pero por eso dice que funciona muy bien, porque él dividía su cuerpo, dice, ¿qué niño no quiere volar? Cuando abusaban de él dividía, hacía un corte y se iba, que es lo que produce la desconexión y la inactivación de determinadas partes del yo que están sufriendo el abuso, quedan desconectadas. Es un mecanismo muy primitivo. Los etólogos lo han estudiado como que procede del mundo animal, del cerebro líquido. Por eso es tan primario en el niño la disociación. Por eso Melanie Klein lo advirtió también, cómo ordenamos el mundo en bueno y malo, en la ambivalencia afectiva, que es disociación pura y dura, objeto bueno, objeto malo. En realidad, las investigaciones nuevas de muchísimos psicoanalistas, y eso me importa mucho porque tiene mucho que ver con lo que vamos a decir ahora, el consenso que hay es que nuestra mente, y eso también lo decía ya Lacan, nosotros iríamos de un estado disociativo, fragmentado. El origen sería fragmentación y disociación.
iríamos caminando hacia la integración. Eso en todas las personas. Ahora bien, cuando sucede el trauma, se interrumpe ese camino hacia la integración. El trauma impide la integración, obstaculiza esa integración, hace un punto de fijación, ¿no? Fija la defensa en ese momento. Para que creáis lo que digo, me apoyo en algunos testimonios, ¿no? Dice Marguerite Duras, respecto al yo omnipotente y al yo desamparado, al yo omnipotente que se hace cuidador del yo desamparado. Dice, para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo, hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Es algo curioso, sí. Está hablando clarísimamente de la disociación. Para abordar la escritura hay que ser algo más fuerte que uno mismo. Estaría uno mismo y algo más fuerte que uno mismo. Ella en otro momento dice, una personalidad que vive y se construye al lado de mí. Eso es la función autor para mí. Esa algo más fuerte que uno mismo. Algo más fuerte que lo que se escribe. Es decir, hay un yo fuerte dentro de ese sujeto que está escribiendo, que es ese que se va a ocupar de, mediante la recopilación de sentido que toda obra comporta, al sacarla del limbo de la experiencia, y en este caso de la experiencia de lo traumático, y dotarla de una formulación simbólica, poder tener efectos reparadores. En lo que yo digo y otro, una neogénesis, un nuevo nacimiento, que decía Andrés José. Un nuevo nacimiento que va a construir una biografía de alguna manera alternativa al lado de la biografía real. José Donoso dice, hay muchos escritores que se han inventado una historia por fuera de su biografía, que han abandonado al padre y a la madre biológicos para insertarse en otros padres construidos, inventados, y sobre todo para insertarse en unos padres simbólicos, que es la tradición del arte en el que el creador se está expresando. ¿Me seguís? Creo que estoy siendo más desordenada que otras veces porque me estimula a saber que me entendéis mucho. Me estoy yendo muy por todas partes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucedería con esta historia que os estoy contando? ¿Por qué? ¿Qué sucede con el creador? ¿Qué beneficios tiene crear? Porque yo decía, bueno, la salida creativa está muy bien y que el factor Munchausen está genial. Es una X que yo puse ahí como que un interruptor de nuevo que va a llevar a la persona hacia la salida creativa, y no quiero que se me olvide, sino olvidarnos de que al lado de esa salida creativa, el aparato psíquico, digamos, sigue produciendo síntomas, porque los creadores son las personas que están hay más incidencia de patología mental que en el resto de la población. Es decir, que por eso solamente podemos hablar de efectos como paliativos, ¿no? ¿De qué pasaría con Silvia Plath? Pues seguramente la poesía le salvó un tiempo, pero lo traumático o lo que le pasase a Silvia Plath siguió en ella pulsando hasta producir ese suicidio premeditadísimo, ¿no? En el que salvó a los dos niños y ella murió. Murió a lo mejor, fíjate, además, se podía interpretar por el abandono de Ted Hughes, es decir, pensando en mi teoría del factor Munchausen, el abandono actual de su pareja, del poeta que era su marido, reavivó el trauma originario, de manera tal que ya el desbordamiento no fue posible transitarlo mediante la poesía, sino que ya tuvo que pasar al acto suicida. ¿Me seguís? Bueno, ¿por qué? Porque al lado de esa construcción que va paliando, que va teniendo efectos de autorreparación, que yo llamo función autor, el aparato psíquico sigue, como digo, gestionando, sigue como digo, trayendo síntomas. ¿Por qué? Bueno, no sé todas las respuestas, para nada, pero sí que sé algunas, o por lo menos he pensado algunas. Porque la disociación, porque así como, digamos, como ¿cómo se llamaba? Orwell decía que el hombre común tiende a la integración,
Y a mí ahora lo que más me interesa, yo creo, teóricamente, es explicarle al hombre y la mujer cómo es. Me parece una incógnita. Me parece una incógnita cómo puede vivir sin crear. Creo que hay que explicar la normalidad o la normopatía. Creo que hay que explicarlo a los normópatas, ¿verdad? Porque es anda pertuto. Bueno, pues así como, digamos, el hombre, como decía Orwell, tiende a la integración, y una integración sintética de un yo, que siempre es un yo, como decía Nietzsche, como una ficción reguladora. El yo no es un yo, para nosotros psicoanalistas no es un yo fuerte, no es el yo de la psicología del yo, ni de los psicólogos. Es un yo que está en constante construcción, es un yo que es como una ficción reguladora, es una síntesis narrativa, ¿no? Que tiene que ver, como dice Riquet, por una parte, con la constancia del idem, es decir, de los rasgos que me identifican desde que nazco hasta que muero, que es mi cuerpo, en sus transformaciones, y mi nombre, y mis seres queridos, y con la alteridad del ipse, de lo que me va cambiando. Con ambos yo construyo una narración que tiene que ver con la memoria y que es ese yo que me nombra, ¿verdad? Así como la mayoría de las personas buscan esa integridad en el yo, en un yo que muchas veces, desgraciadamente o no, se resuelve o se identifica con el rol, con los roles. Yo soy, Roberto tenía problemas para definirlo y me parece que es lo mejor que se puede tener de una persona, problemas para definirla, porque si la defines claramente es un normópata de campeonato, ¿no? Este es un médico que se siente médico de la cabeza a los pies, pues eso es un yo plano, un yo que está cristalizado, que es esclerótico, ¿verdad? Bueno, esto tranquiliza mucho. Y eso lo sabemos por muchas patologías. Por ejemplo, entre otras la anorexia. La anorexia muchas veces se le da el síntoma y la anoréxica encuentra una satisfacción en esa identidad, en ser nombrada como anoréxica, que va de alguna manera a estabilizar la angustia. Eso lo vemos muchísimo, ¿no? Bueno, y ser médico, ser arquitecto, para algunos la identidad imaginaria de ser escritor también tiene esos efectos. Sin embargo, digamos que en los creadores, en las personas que crean, que insisten en crear, es decir, que insisten en investir en sus propias producciones, esto es muy importante, porque todos creamos, todos nos creamos a nosotros mismos. La construcción de la subjetividad, en el mejor de los casos, es creativa, en el peor es normativa, es adherirme a los dichos familiares. ¿Me entendéis? Eso no sería creativo, lo creativo sería construir una subjetividad propia. Bueno, sin embargo, en el creador sucede algo que todos, casi todos en muchísimos aspectos dicen que tiene que ver con insistir en la no identificación, insistir en escapar de lo identitario. Voy a leer primero, y luego voy a hacerlo como un esquema. Voy a leer primero algunos ejemplos, ¿verdad?, de escritores y escritoras. Anaïs Nin, por ejemplo, que experimenta esta multiplicidad. Dice: ¿pero acaso es definido y abarcable mi propio yo? Amplío y expando mi yo. No me gusta ser una sola Anaïs, completa, familiar, contenida. En cuanto alguien me define, hago como June, la mujer de Henry Miller. Trato de eludir el confinamiento en una definición. ¿Por qué huyen las personas que crean el confinamiento en una definición? ¿Qué es eso? Y aquí Fiorini, un poco de Fiorini, pasado por... yo lo voy a explicar, ¿vale? Si todos vamos de la disociación a la integración y todos tenemos percepciones, como dice Camus, de experiencias no simbolizadas, ¿no?, de percepciones somatoformes, percepciones de percepción externa, que nos hace percibirnos
como fragmentos, ¿verdad? Como fragmentos que vamos a atender para sostener la angustia que esta dispersión produciría, porque esta dispersión produce angustia. Y por eso existen los nacionalismos, por ejemplo, los catalanes. Los catalanes necesitan inventarse una nación porque les angustia muchísimo no tener una identidad clara. Tienen problemas de identidad, pero de otro tipo. ¿Por qué inventar una identidad para sostener de alguna manera esta fragmentación en el creador? Y hacemos de estos fragmentos roles. Asociamos, se llama de muchas maneras, estados del ser, por ejemplo. Bueno, cada psicoanalista, o bueno, algunos que han trabajado en la disociación le llaman de una manera. Asociamos estas experiencias en estados del ser, ¿no? Y tendemos a estabilizar esos estados del ser. ¿Me seguís? Como decían, roles, ¿no? Y a veces entran en conflicto. Por ejemplo, el rol de mujer sexual con el de madre. Dos estados del ser que en un momento de la maternidad pueden entrar en conflicto, ¿no? Bueno, si esto es así, esto rebaja la angustia cuando se ha producido, digamos, el trauma que da origen, vamos a decir, en los futuros creadores, en los creadores, hay una especie de fobia, de alergia a buscar, a instalarse en estas islas. Lo que dice Anais, no quiero ser una sola Anais, quiero ser muchas. Hay una experiencia de la multiplicidad, un gusto en experimentar la multiplicidad. Yo digo que entonces la experiencia del creador es como un archipiélago sin cartografiar. Si vosotros veis las Maldivas desde arriba, veis muchas islas, imaginaros que todavía no tenemos mapa de las islas. Ni hay nada ni está nombrado, como no está cartografiado, no está nombrado. Es un archipiélago sin cartografiar. La experiencia del creador, la que gusta al creador, digamos, donde se identifica, es en este mar, en el mar que conecta una isla con otra. Y en esto, en la transición, en la errancia. No soy ninguna Anais. Quiero navegar por ese mar. Esta navegación por el mar lo hace muy vulnerable, porque al huir de lo identitario te hace muy vulnerable a la angustia, cómo respondes a la angustia. Y entonces vienen los beneficios de la creatividad, la función autor. Sí, la función autor, que ahora me detendré en ella, sería algo que viene a cartografiar el archipiélago, a ponerle un nombre, el nombre de autor, que es un ente de razón, porque el nombre de autor no coincide muchas veces con el autor. Ahora lo explico. Pero que va a dar simbólicamente la posibilidad de, manteniendo esa navegación, no estando en ningún rol, jugando más en ese océano, navegando por ese océano, soslayar la angustia de fragmentación mediante esa función autónoma. ¿Se entiende? Vamos a ver. ¿Qué tiene en efecto la función autor? ¿Cuáles son En realidad, por ejemplo, mi nombre. Vosotros no me conocéis. Conocéis un nombre, un ente de razón, Lola López Monteja. No sabéis quién soy, pero ese nombre a mí me sirve de vehículo para tener con vosotros un cierto rol. Huyendo, no necesariamente angustiante, porque si yo mostrase mi interior vivo, cuando yo no me quiero situar en ningún rol, sería algo mucho más desagradable y mucho más angustiante para mí. Pero el rol del autor, la función autor, el nombre del autor, da una cierta identidad que además es de elección. Es decir, vosotros no sabéis quién es Lola López Monteja, la que mis padres me criaron a mí y me pusieron ese nombre de pila. No,
¿sabéis quién es Lola López Mondejar? Porque tiene libros, porque tiene una obra y tiene un estilo. Un estilo que ha sido construido, es una invención del propio autor, la función autor. Es una invención que va a dotar de una cierta identidad textual que está por fuera de la identidad biográfica, que venía de la biografía y que es de elección. En esto todos los escritores disfrutan de esa construcción de una nueva identidad, podríamos decir, de una nueva identidad que te representa para el otro, manteniendo por dentro de esa identidad el magma vivo de la multiplicidad, del cual se nutre para sus producciones. ¿Me explico? ¿Me ganáis? ¿Qué efectos benéficos tiene entonces la función autor? Muchos. Por una parte, bueno, la función autor, que si os dais cuenta, aquí estaría actuando el niño omnipotente que cuida al niño desamparado, que a mí me gusta mucho usar una imagen que es Orfeo y Eurídice, que baja a los infiernos de lo traumático, de lo no formulado, de lo disociado, y coge piececitas y hace personajes que les da su forma, ¿verdad? ¿Veis? Todo esto está funcionando en el interior de esta constelación que os estoy exponiendo. Pero el beneficio, por una parte, es una identidad textual, es una identidad simbólica, alternativa, y también es una identidad imaginaria. El nombre del autor tiene una identidad imaginaria, porque tiene un cuerpo que coincide con el cuerpo biográfico del que quise huir, seguramente, pero es el mismo, el que vehiculiza. El nombre del autor, por ejemplo, en Pessoa, en los heterónimos, Pessoa creó 70 y tantos heterónimos, con personalidades propias. Y fijaros la experiencia, por eso lo he tomado, porque de multiplicidad que él tenía. Él dice una cosa que toma en el libro que es preciosa. Dice, yo no estoy entre un yo y otro yo. Él no estaba en ninguno de sus heterónimos, ni en su ortónimo Pessoa. Dice, estoy entre uno y otro, que es justo lo que a mí me dio que pensar en ese proceso de navegar entre una isla y otra. Yo soy, ahora lo que no sé, y eso que me estaba yo pensando, lo que quiero yo, a ver, queda bueno. ¿Por qué esa fijación en la fluidez? ¿Sabes? Estaba pensando, a ver, no he explicado eso, no lo he explicado. No lo he explicado, lo he descrito y no lo he explicado. ¿Me entendéis? Es decir, ¿por qué vamos a decir, gustamos de no, Anaí gusta de, no, ¿acaso es definido y abarcable mi propio yo? No, cada vez que me nombran de una manera, es que a mí eso me molesta un montón. Y es que me molesta a muchísimas. Que te digan una cosa y ya estás deseando ser otra, ¿no? ¿Por qué ese gusto? Por el tránsito, por la errancia, por no quedar, yo digo, en la foto fija del yo, por huir de la foto fija del yo. Seguramente porque hay algo de la identidad, no sé, de la omnipotencia infantil, que no se quiere marcar, no lo sé, no tengo ni idea, pero no lo sé. Y me he dado cuenta después de escribir el libro, así que quiero que me ayudéis. A ver qué se os ocurre, ¿vale? Con todo lo que vamos a poner en juego, ¿qué se os ocurre que pueda ser eso? ¿Me seguís? Porque uno gusta por el rol y las personas creativas gustan más de estar ahí en esa indefinición, ¿no? Que no es total, porque si no se enloquecería, estaríamos dentro de los psicóticos, si no hubiera un cierto anudamiento, no podríamos, que es lo que voy a entrar ahora, pero sí que hay una mayor experiencia, lo dice Díaz Canetti, lo voy a leer, me parece que merece la pena. Dice, pero lo cierto es, mira lo que dice Canetti, dice, ser una pasión para sí, pasión de metamorfosis. Bueno, ¿por qué tenemos esa pasión de metamorfosis? Tengo que seguir escribiendo otro libro. ¿Por qué tenemos esa pasión de metamorfosis? Cuando la gente busca... Perdona que me río por lo de que tiene muchas ganas de volver a escribir. Sí, es que estoy dando publicidad ya sí, lo hice. Luego Lola dice que se ha cansado, ya va a parar. Se me ha ocurrido una cosa. La metamorfosis en sí misma es un acto creativo, ¿no? Sí. O
sea, que es un poco como El proceso. algo que se va Eso está claro, es una identificación con el proceso, más que con el final del proceso. Por eso el horror vacui de no tener inspiración, de no tener nada que hacer, es horrible para los creadores. Yo hice un pequeño formulario a algunos y me decían que lo peor es encontrarse que no tienen nada que decir, porque entraría en el puro desamparo, ¿no? Remite al desamparo. Pero es evidente que hay una identificación con el proceso. Sí, igual por eso el tema del tránsito, ¿no? Sí, con el tránsito. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa identificación con el tránsito? En Pessoa, Sí, Pessoa en portugués es persona, persona, es nadie. en nadie. En francés también, Persona. persona, nadie. Sí. O sea, lo de Pessoa era, Total- venía en el nombre. ya. Totalse, venía el vacío, venía en el nombre. Venía en el nombre. Sí, sí. Bueno, pero Porque si no ya no podrían crear. bueno, esto yo lo explico de otra manera. Y es que, digamos que el material traumático no se agota con una obra. O sea, es como, por eso hablo de Orfeo y Eurídice, porque baja y cuando va camino de salir, mira a Eurídice y Eurídice regresa al infierno y hay que bajar a por ella otra vez, ¿no? Porque es inagotable de alguna manera. La producción de material que te da la vida y que te da la vida cuando estás afectada de ese elemento, ¿no? De lo traumático, de alguna manera no se agota. Aunque yo creo que también voy a cambiar en esto mi opinión. Yo creo que hay momentos, y a lo mejor eso podría explicar a los escritores del no, que hay momentos en el que el reconocimiento y el sentido que se obtiene con la producción de una obra, es decir, con la función autor, clausura el acto creativo. Es porque repara suficientemente. Repara suficientemente. ¿Verdad que puede ser? Como Rulfo, como Salinger, como tantos escritores que dejaron de producir, dejaron de crear. Porque claro, la pregunta por la cual yo seguí preguntándome para escribir el segundo libro era ¿por qué el creador crea y expone su obra? En el sentido estricto de la palabra exponer. Porque exponer la obra es exponerse a una retraumatización. Porque una obra puede ser reconocida, pero puede no ser reconocida. Y donde no hay reconocimiento, dice Hornet, hay menosprecios. Entonces, fijaros que no es un acto activo el menosprecio, es un acto pasivo de no reconocimiento. En cada acto, en cada obra, un actor de teatro, un pintor, un escritor, un músico, cada vez que se expone a ser retraumatizado. Esa fue la pregunta que me dio a mí para decir, bueno, ¿y por qué lo hacemos? Porque es como síntoma. Porque como en el síntoma, cada vez que lo haces, hay la esperanza de una reparación, de que no haya otro más.